Buen día, mi nombre es Alex Cárdenas de primer semestre paralelo A en biotecnología y el día de hoy me ha tocado exponer sobre las fuerzas interindividualidades. Las fuerzas interindividualidades son las que hacen posibles la unión entre moléculas o individualidades. Gracias a la electron, gracias a las energías cinéticas. También se tiene que tener en cuenta que la diferencia entre las fuerzas intraindividualidades es que estas generan la unión entre átomos y no moléculas, como por ejemplo el compuesto o la molécula de fluoruro de hidrógeno, que más adelante hablaremos sobre ello, sobre este compuesto, es generado gracias, el enlace es generado gracias a las fuerzas intraindividualidades, ya que acá se encuentra el enlace, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que existen más moléculas de este mismo compuesto, que sería igual fluoruro de hidrógeno, pues se tiene en cuenta que la unión entre estas moléculas, de esta con esta y esta con esta, esto es la fuerza interindividualidad. Bueno, dentro de estas fuerzas interindividualidades tenemos tres generales. La primera se podría decir que es la más fuerte, la que genera mayor fuerza. ¿Cómo la caracterizamos? Pues esta tiene siempre el hidrógeno, es la unión del hidrógeno con los otros compuestos, por lo general pueden ser orgánicos, como el flúor, oxígeno, nitrógeno, etc. Como el nombre lo indica, ¿no? Son enlaces de hidrógeno. Ya, ahora, ¿qué pasa? El flúor, bueno, primero déjenme explicarles qué es el fluoruro de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno se utiliza la mayor parte de veces para crear vidrios o muchos compuestos como por ejemplo la gasolina. Bueno, eso. El flúor tiene una carga electronegativa muy fuerte. De hecho es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Bueno, pues al tener más carga electronegativa va a jalar más hacia su lado el enlace. Esto quiere decir que va a tener una carga negativa. Por ende, el hidrógeno tendrá una carga positiva. Como había explicado antes, en las fuerzas interindividualidades existe la presencia de varias individualidades. Esto quiere decir que si tenemos aquí otra molécula de fluoruro de hidrógeno unida a otra, ahora estos van a generar igual enlaces, todos con las mismas cargas, ¿no? Como regla general se sabe que pues los opuestos se atraen. Esto quiere decir que el hidrógeno con carga positiva va a unirse con el flúor con carga negativa, al igual que lo hizo aquí. Por eso se unió. Y este también se va a unir con el hidrógeno. Y el flúor con el hidrógeno también de acá. Entonces así es como se crean las fuerzas interindividualidades de los enlaces de hidrógeno. ¿Y por qué estos son más fuertes? Debido a que pues, el hidrógeno presenta una gran fuerza al momento de crear enlaces. También se caracteriza porque si necesita de mayor temperatura, de más temperaturas, a diferencia de las otras fuerzas, para que los enlaces se rompan o sean quebrantados. Otro tipo de fuerza interindividualidad tenemos al dipolo-dipolo, enlace entre dipolo y dipolo. Tenemos como ejemplo al cloroformo. El cloroformo, que es una sustancia incolora que se utiliza para la elaboración de resinas, de refrigerantes y de plásticos. Estos se caracterizan por lo general por tener enlaces covalentes polares. Como vimos en el anterior ejemplo, el hidrógeno pues tendría carga positiva
y el cloro tendría carga negativa. Estos, al tener diferentes pues cargas positivas, cargas negativas y positivas, van a generar un enlace, ¿no? Un enlace dipolo-dipolo. E igual, si tenemos otra molécula de cloroformo, pues va a pasar lo mismo. Se va a crear igual un enlace dipolo-dipolo debido a las cargas. Entonces tenemos que pues existe el enlace de hidrógeno y dipolo-dipolo, las fuerzas dipolo-dipolo. También tenemos el dipolo instantáneo o dipolo inducido. Bueno, pues ya sabemos que los enlaces de hidrógeno son los que mayor fuerza generan. Después le siguen los enlaces dipolo-dipolo. Y por último, los dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Por qué pasa esto? Esto es debido a que tenemos dos átomos de, por ejemplo, carbono. Todos sabemos que es el carbono, pues el carbono se utiliza tiene muchas funciones, tiene múltiples funciones y de hecho tiene pues una química, bueno, se derriba una materia que es la química del carbono, química orgánica, ¿no? Bueno, pues se caracterizan los enlaces dipolo instantáneo, dipolo inducivo por presentar dos compuestos iguales. ¿Qué pasa? Al tener las mismas cargas, estas van a estar un poco neutras, pero al moverse por un momento, por un instante, el enlace se va a mover hacia un lado por un instante. Entonces, al estar otras moléculas o otras individualidades cerca, van a generar un enlace. Generarán un enlace así. Pero como ya lo mencioné, estas van a estar en constante movimiento. Las moléculas o individualidades estarán en constante movimiento, por lo que no es estable la unión y por eso se encuentra en forma de gas. Debido a que se mueven los enlaces de un lado a otro. De un lado a otro. Eso es lo que quiere decir los enlaces dipolo instantáneo, dipolo inducivo. También como características que son gases, los enlaces de hidrógeno son líquidos. Y bueno, pues eso ha sido todo por mi presentación de hoy. Muchas gracias por su atención.